de presos políticos o flexibilizar? ¿Cuál debe ser primero? Mira, primero vamos a decir una cosa para que quede claro. Y esto para mí tiene una lógica también cartesiana. Si todas las personas, tomar que las personas presas son el pueblo de Cuba, eso es otra falacia de tomar la parte por el todo. Esas personas son parte inseparable del pueblo cubano, pero esas personas no son el pueblo cubano. Hablar de un pueblo cautivo, un pueblo preso, esas cosas, ni siquiera se puede decir que los que están presos fueron los que ejercieron el derecho a la protesta por una contradicción de números. Si ustedes mismos han dicho que hubo miles de personas en las calles protestando y están presos 700 y pico, está claro que hay un grupo grande de personas que formaron parte de las protestas que no están presos. Y eso es parte de la sofisticación de un gobierno para mantenerse en el poder. Aplicar la represión de una manera selectiva. O sea, el diagnóstico de una tiranía brutal masiva que le tiene puesta una bota al pueblo cubano en el cuello es un mal diagnóstico, porque se derivaría de allí que tienen preso al pueblo cubano completo, y eso no es verdad. Arturo, sinceramente no lo es. Mira, Cuba no es un campo de concentración como lo planteó la administración Trump y lo trataron, esa narrativa que ha sido tan central a la narrativa del exilio. Tengo que poner un matiz, porque yo también viví en Cuba y ciertamente no era una reconcentración de Weiler, pero las libertades para expresarte, para participar políticamente, para disentir, para que el país siga por el rumbo que tú legítimamente tienes derecho a influenciar en él, estaban ausentes. Y existe represión, no solo mira, la cantidad de presos que fueron por el 11 de julio era alrededor de 10 veces más la cantidad de presos que hubo en protestas que fueron incluso más violentas, como en Colombia o en Chile. O sea, la cantidad de presos que se tomaron después del 11 de julio, incluso te lo voy a creer. Yo no estoy seguro de eso. Yo hice aquí un programa, analicé, vi las cifras de la cantidad de procesados en Colombia y las comparé con la cantidad de procesados en Cuba. En Colombia no pasaban de 100. Y conjuntamente con los 100 que se procesaron por las protestas, se procesaron a una cantidad significativa de agentes del orden que estuvieron cometiendo abusos dentro de esa... me estás diciendo cosas que de nuevo te digo, creo que son relevantes, pero distraen el debate. Sí, pero bueno, el punto que te hice y no has atendido, donde la polémica descansa, es que tu visión de tiranía versus paradigma es un modelo de análisis que no permite llegar a un diagnóstico apropiado de la realidad cubana. Y precisamente porque hay sector privado, porque hay libertades religiosas que son importantes, porque hay un derecho a la educación que es importantísimo en la creación de conciencia, con sus matices y dificultades, pero no lo vamos a discutir ahora. Pero Arturo, en realidad, vamos a verlo desde un punto de vista, en realidad son casi que concesiones que hace el Estado. ¿En qué sentido? Al no haber y tengo que decirlo con conocimiento de causa, no hay un Estado de Derecho dentro de Cuba. Los mismos juicios que se hicieron a los propios procesados del 11 de julio muestran lo que pasó. Hubo presiones sobre los abogados, lo he cubierto una otra vez aquí. Ha habido, hoy mismo fueron presos familiares, que empecé este programa mostrando familiares de presos políticos que estaban... no vamos, vuelves de nuevo a lo mismo. Quieres discutir la legitimidad del gobierno cubano a partir de aportar un dato aquí, otro dato aquí. Tú para refutar el punto que te he hecho es que tendrías que decirme que todos estos elementos que te he dado de la soberanía externa, de la existencia de reservas de legitimidad en áreas como el proyecto político martiano, el nacionalismo, la idea de que en Cuba, por ejemplo, el Estado controló el brote de la pandemia de COVID sin ayuda internacional de una manera mucho más rápida que otros estados. Esos son fuentes de legitimidad. Si tú dices que eso no existe, yo creo que tienes que fajarte con la realidad, no conmigo. Yo creo que un estado que es capaz de atajar una epidemia de COVID sin ayuda externa o sin ayuda externa de otros estados, de la manera que lo hizo el gobierno cubano, crea un espacio de legitimidad.
¿Y cómo Eso, queda entonces, eso ocurre. cómo queda ese espacio de legitimidad, Arturo, si durante el 11 de julio salieron miles de personas a las calles, vimos los videos, fueron Que reprimidos? te dije que La tampoco manera, lo refutas. Te no, pero dije bueno, que tampoco refutas que hay 700 y pico presos, pero según tú mismo habían sí, 12.000 o 10.000. no, sí, pero lo que a ver, la razón por la cual traje Colombia y Chile para esa refutación de las cuales estás hablando es que en términos, vamos a decir, casi que operativos, ningún país que se enfrenta a unas protestas tan masivas encarcela a 6.000 personas. Lo más que he visto, que yo recuerde, fueron las detenciones recientes de Putin a nivel de las protestas contra la guerra, que llegaron a un máximo de 8.000 y fueron varios días de protesta. En Cuba se detuvieron, creo que más de 1.000 personas que empezaron en los encauzamientos. Eso superaba por 10 a otros países de la región. Cuba es un país de 11 millones de habitantes, Rusia es un país de más de 200 millones. Entonces, lo que te quiero decir es que porque haya 1.000 presos, no quiere decir que esa misma cantidad de 1.000 presos es una cantidad altísima en comparación con lo que ha sucedido con eventos similares en otros países. Yo te voy a aceptar ese argumento. Yo te voy a aceptar ese argumento para beneficio de la polémica, porque yo no tengo ese dato, pero te lo voy a aceptar. Aún así, el diagnóstico de lo que es Cuba no justifica una política de aislamiento y hostilidad de la manera que está planteada, que busca, es una guerra económica contra un pueblo completo. La única manera internacionalmente que imputaría la legitimidad del gobierno cubano es ante la presencia de un genocidio. Y lo que tú estás diciendo está muy lejos de la presencia de un genocidio. La única manera, por ejemplo, realmente no se puede fíjate, esos amigos nuestros, porque hasta yo después me he dado cuenta por el Facebook que tengo amigos que firmaron esa barbaridad. Que, yo no la firmé, que yo no la firmé. Yo no la firmé. No te estoy diciendo eso. Yo no te estoy diciendo lo que firmaron de eso. Eso, desde el punto de vista de una mínima lógica, es simple y llanamente totalmente irracional. Pedir una intervención en Cuba, supuestamente humanitaria, desde la perspectiva como lo hicieron también con manipulación, si una de las personas que estuvo detrás de eso y que alerté en mi programa el jueves, o sea, fue el 11, el 10 de julio, 9, el 8, entre las cosas que dije fue que se estaba generando una matriz de opinión a partir de manipulaciones, porque el mismo Juan Antonio Blanco, que dijo que la administración Reagan era fascista y que dijo que todos los que se habían distanciado del rumbo leninista de la revolución eran traidores a la misma, ahora que es el presidente de la Fundación de Derechos Humanos, creó un cuento por el cual el gobierno cubano rechazaba una ayuda humanitaria de 100 millones, de entre 20 y 100 millones de dólares que la comunidad cubana le estaba pidiendo a la administración, y que la administración nunca dijo que le iba a mandar esa ayuda a Cuba. Al final, mucho tiempo después, habló de 1 millón de vacunas, para que quede claro. No conozco ese episodio. De que hubo manipulación, de los SOS Cuba que hubo manipulado. Sí, le quiero. La próxima estuvo también metido en eso. A mí no me cabe ninguna duda. Yo vi muchos amigos que no tengo ninguna razón para pensar que están trabajando coordinados con nadie utilizando el hashtag SOS Cuba. O sea, creían que de verdad era algo que se debía presentar. Sí quiero decir que Juan Antonio Blanco, si escucha este programa, tiene derecho a réplica. Si quiere venir. Claro que tiene derecho a réplica. Yo lo que estoy diciendo es verdad. O sea, si él quiere, para hablarlo claro aquí, y esto no invalida su argumento, si él dijera la verdad, cuando él dice que la administración Biden estaba dispuesta a darle 100 millones de dólares a Cuba, primero que Haití, que lo demuestre. Porque si van a instrumentar con algún mínimo de coherencia una intervención humanitaria para salvar vidas, que es el objetivo de cualquier intervención humanitaria, tiene que ser acorde al derecho internacional y en una situación humanitaria extrema. Y en medio de la pandemia de COVID, no es cierto que la situación cubana, incluso con los desbordes en Matanza, era una situación extrema comparada con la de los otros países. Eso es una realidad. Tampoco es para cuestionarlo. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Esta es otra persona, por ejemplo, que vive en su propio universo. El gobierno talibán fue reconocido por Pakistán y creo por Arabia Saudita. No sabe, sinceramente,
Lo que le pasa es que no... Pero es que dice, no la conoce. legitimidad internacional sí, hasta los talibanes son reconocidos. Lo importante es la interna, que no la tiene. Lo más elemental es quién eligió a ese gobierno. Está diciendo, bueno, si vamos a focalizarnos en la legitimidad externa, ¿no? Internacional, hay países tan terribles, puedo decirlo, como el régimen talibán, que acá ha sido reconocido. Entonces, ¿Por quién, Gennady? ¿Por quién? El régimen talibán era reconocido nada más por Pakistán y por Arabia Saudita. Hasta Taiwán tenía más reconocimiento internacional que el régimen talibán. Eso, hay una diferencia entre estatidad y reconocimiento internacional. Pero eso se los digo sinceramente. Tienen que salir de su propio universo. Y yo creo, Gennady, que hay la responsabilidad de programas como este de hacerle a la gente entender que al aldeano vanidoso que el mundo no es su aldea,